hacer la oración de invocación. Oremos. Bendito Padre amoroso, muchas gracias te damos por tus ricas bendiciones y tus cuidados que hemos tenido de parte tuya. En esta mañana te pedimos que bendigas a todas las familias de la tierra y que llenes nuestro corazón de tu amor. Te pedimos que nuestra alabanza llegue ante tu presencia con olor fragante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es momento de cantarle a Dios con todo nuestro corazón. Glorioso
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Salmo 118, 14. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmos 13, 5 y 6. A la puerta llamo, y callaré mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Te acostaré y recibirme dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmos 9. Daban ellos a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Salmo 100, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Paz de Dios, pequeñito. Es hora de orar. Inclina tu cabeza y cierra tus ojitos. Señor Jesús, gracias te damos porque me permitiste alabar tu santo nombre. Bendice a los que dirigieron la alabanza. Ahora te pido que uses la vida de mi hermana, que trae la palabra. Habla mi corazón, afina mi oído y abre mi entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, pequeño. Hola amiguitos, me da mucho gusto compartirles la escuela dominical de hoy, la cual se titula La Iglesia Infantil Impactando al Mundo con unidad como la iglesia primitiva. Nuestro pasaje devocional se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 43 al 47, y en el capítulo 4, del versículo 32 al 37. Toma un momento para leerlo. Nuestro texto áureo se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el valor que nos corresponde desarrollar es la unidad. ¿Tú sabes qué es la unidad? La unidad se usa para definir algo indivisible, mientras que como valor humano es la capacidad de mantenerse unidos y solidarios con los demás. Por ejemplo, ¿ves esos palitos? Imagina que son una familia o una iglesia. Si tomas uno de ellos e intentamos quebrarlo, ¿crees que sea fácil? Intentémoslo. Se quebró. Ahora intentémoslo todos juntos. ¿Qué crees que pase? Es difícil, ¿lo ves? ¿Por qué crees que pasó esto? Mira, cuando nos aislamos de nuestra familia o iglesia, somos más débiles y fácil de quebrarnos. Pero cuando permanecemos unidos como familia o iglesia, juntos somos más fuertes. Por eso el Señor Jesús quiere que su iglesia permanezca junta, o sea, unida. ¿Quieres saber quiénes permanecieron unidos? Y gracias a eso hoy tenemos la oportunidad de formar parte de su iglesia. Entonces pon atención. La Biblia describe a los primeros cristianos como personas con un profundo temor reverente al Señor Jesucristo. Los apóstoles realizaban muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían con los más necesitados.
Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutaban de la buena voluntad de la gente y cada día el Señor agregaba personas salvas a esa comunidad cristiana. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, pues tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Una gracia abundante era sobre todos ellos. Además, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según su necesidad. Por ejemplo, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que era un levita natural de Chipre, él tenía una heredad y la vendió y trajo la ganancia a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva se mantuvo unida con cordialidad. Esto no quiere decir que no hayan tenido problemas o tensiones, pues en ese tiempo la iglesia era perseguida. Pero se mantuvieron juntos y no permitieron que sus ideas, sentimientos o presiones rompieran su paz y su unidad. ¿Cómo lo hicieron? Tenían el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, cuya manifestación en las vidas produce amor, el amor de Dios. ¿Te gustan los rompecabezas? Los rompecabezas pueden ser muy divertidos. ¡Wow! Mira todas las piezas de este rompecabezas. Las piezas vienen de diferentes colores, formas y tamaños. Pero si miras a una sola pieza del rompecabezas, no podrás tener la idea del cuadro final. Las piezas no son muy importantes si están solas, pero cuando se unen, muestran el cuadro final. Este rompecabezas nos enseña una lección importante sobre la iglesia. La iglesia está formada por muchos miembros, al igual que las piezas de este rompecabezas. Los miembros de una iglesia son de diferentes tamaños, formas y colores. Jesús mismo oró para que la iglesia pudiera ser una en la cual el mundo pudiera ver el amor de Dios en nosotros. Tú y yo somos parte del cuadro. Jesús desea que nos amemos, nos ayudemos y sirvamos los unos a los otros. Cuando hacemos eso, llegamos a ser uno, tal como Jesús oró para que así lo fuéramos. Y cuando somos uno, el mundo puede ver el amor de Dios en nosotros y así puede unirse a la iglesia. Lo malo, al igual que en ocasiones nos es difícil poner las piezas del rompecabezas, los miembros individuales de la iglesia pueden tener dificultades para ser uno en otros. A veces podemos escuchar a personas de la iglesia decir cosas como: no me gustan las canciones que cantamos, o el predicador predica muy largo. Cuando decimos cosas como esas y nos concentramos en nuestros gustos y disgustos, no estamos siendo uno. Venimos a ser como las piezas individuales de un rompecabezas. ¿Sabes? El mundo no puede ver el amor de Dios en nosotros, no puede ver el cuadro completo. La vida de los primeros cristianos nos da ejemplos muy buenos para nuestra vida como iglesia. No somos individuos separados el uno del otro. ¿Recuerdas la familia de palitos? Así nosotros somos una familia, la familia de Dios. Y la familia siempre debe estar unida, tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de necesidad, para compartir lo que tenemos como para orar e interceder los unos por los otros ante el Señor. Tú puedes mantener esa unidad en la iglesia. ¿Sabes cómo? Estudiando la Biblia, compartiendo lo que tienes con otros niños, orando por tu pastor, instructor y por los compañeritos de la escuela dominical. Pregunta a tus papás qué pueden compartir con el necesitado. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos permita mantenernos unidos en todo momento. Bendito Padre eterno, con todo el corazón te imploramos que nos ayudes a estar unidos como hermanos que somos en esta tu iglesia, Señor. Todos aquellos que hemos sido comprados con tu sangre preciosa, que tú nos has salvado con ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Nos debemos amar los unos a los otros, Señor, y cuidar, proteger, orar los unos por
con los otros. Ayúdanos a estar unidos. Ayúdanos, bendito Señor, a seguir adelante y a animarnos y alentarnos los unos a los otros como iglesia tuya que somos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. ¡Vamos al experimento del día de hoy! Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro laboratorio. Vamos a ver qué materiales necesitamos para nuestro experimento. Los materiales que vamos a necesitar son hielos, sal, un poco de agua, un plato y un cordón, puede ser estambre. Lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestros hielos en el plato. Luego sumergimos un cordón en un poco de agua y lo ponemos encima de nuestros hielos. Después, ponemos un poco de sal encima del cordón y de los hielos. Y ahora solo nos queda esperar 2 minutos a que esto esté listo. Después de esperar esos 2 minutos, veamos lo que sucede. Podemos ver que nuestros hielos se quedaron pegados al estambre, así como la iglesia debe permanecer unida. ¿Pero quieres saber por qué sucede esto? Cuando nosotros agregamos la sal al hielo, hace que éste se congele de una manera más rápida, y por eso es que queda unido. Bueno, eso fue todo por el experimento del día de hoy. Si quieres ver nuevos experimentos, te esperamos la próxima semana. Llegó la hora de despedirnos. ¡Adiós! ¡Manualidades infantiles de esta semana! Muchas felicidades. Pequeñito reflejo de Cristo. Si gustas, puedes enviarnos fotos de tus manualidades de las clases infantiles el día miércoles a más tardar al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. ¿Sabes qué pasó con las fotos de escuela bíblica de vacaciones? Sí, se hicieron videos por sector y se pasarán hoy por WhatsApp. ¡Qué bueno! Tengo que ir a preguntarle a mi instructor o pastor. Bien, pero aún no termina el devocional. Oye, espérame. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hablar esta tarde, este mes de la Biblia, que tenemos por título La familia y la Biblia. Y pues gracias a Dios porque nos permite tocar temas con relación a nuestras propias familias. Y dice en las antiguas contextos hemos visto acerca de la familia y la ciencia, la familia y la cultura. Y hoy vamos a ver el aspecto de la familia en la situación teológica. Pero hemos escuchado mucho esta frase que dice: la familia es la base de la sociedad. Y hay una gran verdad en esto. Sabemos que una sociedad compuesta por familias sin valores y sin amor es una sociedad enferma, sin un fundamento sólido. Mas sin en cambio las familias saludables, las que sus miembros se aman, se respetan y se cuidan, contribuyen al crecimiento y la estabilidad del lugar donde viven. La familia fue originada por Dios. Estaba en la mente del Señor, por eso dice en Génesis 1, 27 y 28, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. El hombre y mujer, Dios los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometedla. Y ciertamente, dentro de la palabra del Señor podemos darnos cuenta que este contexto es bíblico, que este tema es bíblico. Y en la palabra de Dios, en el libro de Génesis 2:24, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Podemos contemplar que dentro del pensamiento de Dios, la originación de la familia era a través de un hombre, de una mujer, pero también dentro de la misma escritura nos habla, dice en el libro de los Salmos 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa.
podemos darnos cuenta cómo la palabra del Señor también habla de un fruto de los hijos. Y también nos dice que los instruyamos. En el libro de Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Pero solamente se quedará en los padres y los hijos. No, también hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, en el libro de Deuteronomio 6:6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres deben llenar sus corazones del Señor y a través de esta llenura poder enseñar e inculcar a sus hijos este camino maravilloso que es la palabra del Señor. Pero también, una vez teniendo los padres, los hijos y una dirección de enseñanza también, dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas 16:28, tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Nos está hablando también de que juntos podemos alabar a Dios. Cómo la familia tiene un impacto tan grande. Las familias que hablan de Dios, que aman al Señor, pueden contribuir no nada más en la alabanza, sino también hay una parte muy especial, que es la bendición que transmiten a sus alrededores. En el libro de los Salmos 128 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. ¿Cuánta bendición hay en los hogares que han sido constituidos por el Señor y que aman y siguen a Dios? Pero no nada más termina ahí la familia, en el contexto bíblico. Hay veces que olvidamos una parte fundamental, que son los adultos mayores. En el libro de Proverbios 17:6 dice: la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. El verdadero valor de la familia en el contexto cristiano. Cuando una familia ama al Señor, se da cuenta de todos los que están a su alrededor, que no echan fuera a nadie. No existen los asilos para los hijos del Señor, porque hay una bendición por parte de los abuelos, es cierto, nos damos cuenta las enseñanzas, las vivencias, y que ciertamente cuando han sido esas experiencias en Cristo, nuestro corazón se fortalece más en el Señor. Pero también esto, luchemos por la unidad de nuestra familia en Cristo. Marcos 3:25, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Hermanos, no permitamos que nuestras familias se dividan, sino antes bien. En ese contexto bíblico, y ya vemos que hay enseñanza para los hijos, para los padres, hay enseñanza para valorar a los adultos mayores, a nuestros abuelos. También dice la palabra que la permanezcamos, que la cuidemos en esa unidad, porque es bendición en este tiempo difícil, hermanos. Y nos damos cuenta también, hermanos, que tenemos que cuidar y proveer para los nuestros. En la palabra del Señor nos enseña que dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, crezcamos en el Señor con sabiduría, y la familia está estipulada con el Señor. Y ante todas las cosas, hermanos, no olvidemos, sobre todo, el amor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:7, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Hermanos, busquemos ese amor entre nosotros como familias cristianas y recordemos que la familia fue estipulada por Dios y se encuentra de este libro sagrado. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Amados hermanos, los saludamos con la paz de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que usted y toda su familia se encuentren muy bien. Estamos prontos a encontrarnos nuevamente en nuestras iglesias, así es que aprovechemos bien el tiempo.
dispongamos nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestra economía, todo al Señor, para que podamos regresar a nuestras iglesias con la mejor disposición y con un corazón lleno del deseo de llenarnos de nuestro Señor y de su presencia y su Espíritu Santo en nuestras vidas. El día de hoy, domingo 16 de agosto, vamos a comenzar nuestra escuela dominical que nos indica en nuestro temario Nueva Raza, que lleva por título ¿Por qué debemos ir al campo misionero? Y quiero invitarlo que ahí en su hogar, en su casa, me ayude a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Quiero pedirle que lo leamos, que escudriñemos las Sagradas Escrituras y que dispongamos nuestro corazón a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escudriñemos lo que en esta ocasión las Sagradas Escrituras y nuestra escuela dominical tiene para cada uno de nosotros, para la Iglesia del Señor Jesucristo. Nuestro temario en la verdad bíblica nos dice lo siguiente: la Biblia dice que ir y predicar el Evangelio a todas partes del mundo es uno de los mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que hemos creído en su nombre. Y usted y yo hemos creído en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra verdad bíblica aplicada nos dice que nosotros como creyentes debemos obedecer este mandamiento divino y formar parte de la gran comisión, predicando la palabra de Dios no solo en nuestro entorno local, sino en aquellas etnias o lugares donde aún no se conoce el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La encomienda no tan solo es local, sino a todos aquellos lugares donde es necesario que se predique el Evangelio. Ahí tenemos que llegar. Queremos comenzar nuestra introducción narrando la historia de uno de los grandes siervos de nuestro Señor Jesucristo. El 17 de agosto de 1761 nació en Palesbury, en Inglaterra, un hijo de varón dentro de una familia pobre. A pesar de las circunstancias de la época, logró ingresar a la escuela y concluir sus estudios. Más tarde, siendo ya pastor, sintió el llamado de nuestro Señor para ir y predicar el Evangelio fuera de su nación, fuera de Inglaterra. Sin embargo, las autoridades de su iglesia creyeron que se trataba de una locura personal de este varón de Dios, pues habiendo tanto trabajo a su alrededor, dijeron: ¿cómo y por qué razón él tendría que salir de Inglaterra si hay mucho que hacer en nuestro país? Ante esta gran resistencia decidió orar y esperar con paciencia el momento correcto de su partida. Y 8 años después partió hacia la India con toda su familia. Ahí lo único que poseía eran sus estudios, el poco dinero que llevaba y el dinero que le dio la congregación local y su oficio de zapatero. Al llegar se encontró con diversas dificultades como el idioma, la cultura, la economía, incluso situaciones familiares, pues su esposa falleció al poco tiempo de haber llegado a la India. Sin embargo, nada le detuvo. Él en su corazón había determinado servir al Señor y sobre todo determinado escuchar la voz del Señor de llevar el Evangelio a aquella nación. A través de esta vida vemos la respuesta y el respaldo de Dios cuando le obedecemos, ya que este hombre logró traducir las Sagradas Escrituras total o parcialmente a 40 idiomas y dialectos de la India. En la ciudad de Stampare instaló una imprenta.
El primer ejemplar del Nuevo Testamento en bengalí fue terminado en 1801. Logró instruir 33 estaciones misioneras, 126 escuelas de varones, 27 escuelas de mujeres y el Colegio de Estudios Superiores de Serampore. A los 73 años se vio obligado a permanecer en la cama, donde siguió corrigiendo las traducciones. El 9 de junio de 1834 falleció. Su nombre de este gran siervo de Dios fue Guillermo William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. Una de las grandes frases de este siervo de Dios fue: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Nosotros esperamos grandes cosas de nuestro Dios. Hemos sido dotados de tan inmenso amor y enorme y suficiente gracia. Es por ello que nosotros, como hijos de Dios, debemos de emprender grandes cosas también para nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué debemos ir al campo misionero? En primer lugar, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo dejó instituido ahí en Marcos capítulo 16, verso 15, el cual quiero pedirle que lo vea ahí en su casa, y dice de la siguiente manera, también aquí en la pantalla lo va usted a encontrar, y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está dando el Señor Jesucristo una instrucción precisa: id, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a los que puedan, a los que se encuentren nada más en el camino. No, de ninguna manera. La palabra de Dios es clara y suficiente y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, lo que nos dejó en su palabra, por todo el mundo. Por eso nuestro pensamiento no tan solo está enfocado en los pueblos, etnias y nuestra nación, sino nuestro pensamiento está enfocado en lo que dice la palabra del Señor. En esta nación, en estos pueblos, en estas colonias, en estos barrios, en estas etnias, en nuestro país y en todo el mundo, hasta donde el Señor nos lleve de acuerdo a su voluntad, que es santa y perfecta. Hasta ahí llegaremos de acuerdo a su guianza y su poder, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión la da a todos los que hemos creído en Él. Si estuviéramos en el templo, usted sabe que yo le preguntaría: levante su mano todos aquellos que crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente todos en la congregación la levantaríamos. Entonces, quiero decirles a cada uno de ustedes que la gran comisión es para todos nosotros. Nos dice que vayamos a todas las naciones porque Él hizo lo mismo. Que traspasemos las fronteras, idiomas y culturas por amor de su nombre. Tenemos que llegar a cada lugar, a cada pueblo, a cada cultura, a cada idioma, rebasando las fronteras porque lo amamos y porque estamos agradecidos por todo el inmenso amor que Él ha hecho por nosotros. Segundo, la pregunta fue: ¿por qué debemos ir al campo misionero? Ya lo respondimos, y el primero es porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, porque hay una gran necesidad. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. La palabra de Dios, ahí quiero invitarlo por favor a que lo busque en su casa. Dice la palabra de Dios, lo repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Lo va a encontrar también aquí en la pantalla. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pedirle al Señor. El trabajo es mucho. La mies es mucha. Muchos son las necesidades. Faltan obreros. Pero nos da el Señor Jesucristo la respuesta en el versículo 38. Rogad, supliquemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: heme aquí, Señor, yo
quiero ir, aleluya. En el mundo hay aproximadamente 7.3 mil millones de personas y tan solo un 10% es considerado cristiano evangélico. De esa enorme cantidad, solo el 10% es considerado cristiano evangélico. Este porcentaje de la población se divide en aproximadamente 11,000 etnias en todo el mundo, de las cuales aún existen más de 4,000 sin ser alcanzadas o evangelizadas. Y en nuestro país particularmente, estamos hablando aquí en México, para los que nos escuchan de otras naciones, tenemos más de 300 etnias en todo el país. De norte a sur tenemos 300 etnias. Esto significa que aún no conocen o nunca han escuchado hablar del nombre que es sobre todo nombre, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No han tenido acceso a su palabra y no hay ni siquiera una Biblia traducida en su idioma. Vean la necesidad tan grande. Estos datos son reales los que nos arrojan. Se da cuenta de la necesidad tan grande y al mismo tiempo el privilegio tan enorme que tenemos nosotros de haber recibido el evangelio en nuestras vidas y de tener la oportunidad de escucharlo cuando lo escuchábamos en los templos, que por cierto muy pronto nos veremos en nuestros templos. Ahora, a través de estas transmisiones, tenemos la oportunidad de que el evangelio podamos escucharlo y que llegue a nuestras vidas. Pero todavía hay una enorme población en todo el mundo donde el evangelio no ha sido predicado, no ha llegado, no hay una Biblia, no hay una estación de radio, de radio cristiana, no hay un programa de televisión cristiana, no hay revistas cristianas, no hay nada que pueda acercarles el mensaje del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es lo importante, el por qué tenemos que ir al campo misionero, porque hay una enorme necesidad de que llegue a cada alma, a cada vida. Por lo tanto, en estos lugares no hay iglesias, no hay pastores, ni obreros, ni obreras que hayan ido a estas comunidades todavía. Todavía no. Pero yo sé que si nosotros disponemos nuestros corazones, nuestra vida, nuestro tiempo, lograremos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta poderosa palabra sea predicada en cada rincón del planeta. Así como este mensaje está llegando a muchas comunidades y naciones, es importante que personalmente nuestros hermanos que van y son enviados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, lleven la palabra de Dios a cada rincón. 1/3 de la población mundial se encuentra concentrada en lo que conocemos comúnmente como la ventana 1040, que es de difícil acceso para el evangelio. Se encuentra en esta porción del planeta, esta ventana, que de ser posible vamos a hacer una publicación en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, con la imagen de la ventana, la conocida ventana como 1040, para que usted se dé idea de este rectángulo en todo el mundo, donde el evangelio ha tenido complicaciones para los hombres para que pueda llegar. Pero nosotros sabemos que para Dios nada hay imposible. Así es que en el cumplimiento de su palabra, de que su palabra será predicada por todo el mundo, tenemos la fe de que va a llegar el evangelio a cada rincón del planeta. Y nosotros dispondremos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras oraciones, nuestras fuerzas, todo lo pondremos en manos del Señor para que este evangelio sea predicado. Aleluya. Punto número 3. Volvemos a la pregunta: ¿por qué debemos ir al campo misionero? Recuerden que con esa pregunta comenzamos. ¿Por qué debemos ir al campo misionero? Número 3.
porque hay muy pocos cristianos que estamos obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. De toda nuestra congregación, pregúntese usted, ¿cuántos misioneros conozco que hay en mi congregación? O no en mi congregación, amigos de otras iglesias que sean misioneros. Y no nada más ellos. Seguramente algunos conocen a unos misioneros. ¿A cuántos de esos misioneros los estamos apoyando para que puedan realizar su labor? En un momento más vamos a ver cómo podemos apoyar a nuestros amados hermanos misioneros que están haciendo este trabajo tan importante y tan especial para nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una realidad. Deseamos que el Evangelio sea predicado. Deseamos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, lo conozcan en todos los lugares. Pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Dice Romanos capítulo 10, verso 14. La respuesta a esta pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿cómo van a escuchar si no hay quien vaya a predicarles? La respuesta es, sin duda, ir. Tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Nos es necesario atender de manera inmediata este gran llamado, motivando e impulsando a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestros hermanos de la iglesia a ir y predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros, como parte y miembros importantes, representativos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, debemos cruzar todas las barreras para llevar la palabra de Dios a los no alcanzados. Y nos es necesario tomar nuestro lugar dentro de la gran comisión para hacer algo de manera inmediata. Urge que tomemos nuestro lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en parte del cuerpo de nuestro Señor, como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para tomar acción de manera inmediata. Debemos involucrarnos orando, dando, movilizando o yendo para predicar el Evangelio. ¿Es posible? Claro que es posible. Y es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad. Es necesario tomar nuestro lugar de donde nos corresponde. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 6, verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy el Señor te está haciendo la pregunta a ti, que me estás escuchando. No importa el día ni el momento que veas este video. No importa cuándo lo veas. La pregunta es para ti. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Tú decides si respondes como el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá? Si no vas tú, ¿quién va a ir? Discernir el error. Algunos creemos que el trabajo misionero es para unos cuantos solamente. Pero la Biblia nos enseña que el mandato del Señor Jesucristo es para todos los creyentes de todas las épocas. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Lo repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Y dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese nada más. En India, la India tiene el número más grande de grupos étnicos. Tiene 2.327 grupos no alcanzados. Los hindúes tienen 2.438 grupos étnicos no alcanzados. Los musulmanes son 330 grupos no alcanzados. Casi 1 billón de individuos, 1/6 de la población mundial. Los budistas tienen 516 grupos no alcanzados y llegan casi a 375,000 millones de personas. ¿Se da cuenta de toda la cantidad de personas a las cuales se les tiene que predicar el evangelio? ¿Se da cuenta que no es para unos cuantos solamente? Es para todos nosotros. Es para cada uno de los que predicamos el evangelio, para cada uno de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por la expansión del reino de Dios en la tierra? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta al mandato del Señor Jesucristo que ya leímos en su palabra? Ya leímos que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Amados hermanos, en diferentes maneras podemos apoyar el trabajo misionero. Por la gracia de nuestro Dios, tenemos la bendición en nuestra iglesia cristiana interdenominacional contar con un consejo misionero, del cual les vamos a dejar los links aquí abajo de sus redes sociales, donde pueden apoyar a este equipo de trabajo hermoso que ha hecho cosas maravillosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo y ha llegado a diferentes partes de Centro, Sudamérica, incluso algunos lugares en Europa. ¿Cómo podemos apoyar? Hay una hermosa frase que dice, con las rodillas de los que oran. Tal vez no nos encontremos algunos en la condición de poder ir directamente al campo misionero. Pero si no puedes ir al campo misionero, puedes apoyar doblando tus rodillas por aquellos que van y pedirle al Señor, como lo leímos en su palabra, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros. Entonces es nuestra responsabilidad doblar nuestras rodillas. Esa es una de las formas en las que podemos apoyar. Si estás en tu casa y estás escuchando esto, donde quiera que estés, quiero invitarte a que dobles tus rodillas después de esta predicación, de esta escuela dominical. Dobles tus rodillas por aquellos que están yendo a predicar el evangelio a otros lugares, a otros países diferente a donde ellos nacieron. Otra de las formas con la que podemos apoyar es con las manos de los que dan. Tal vez nosotros no podemos ir, tal vez nosotros no podemos llegar por muchas circunstancias. Pero sí podemos apoyar de manera económica a nuestros hermanos que están yendo a predicar el evangelio a otras naciones. Algunos tienen muchas necesidades en el país donde se encuentran y están predicando. Tenemos hermanos que han sido enviados a Argentina, a Honduras, y ahí están pasando a veces por dificultades económicas muy complicadas, pero tú y yo podemos cambiar eso. Pero tú y yo podemos marcar la diferencia, y si no podemos ir a apoyarlos hasta allá presencialmente, podemos enviarles un apoyo. Hermano Adán, ¿cómo puedo enviar este apoyo? ¿Cómo puedo hacerles llegar este apoyo? En la parte de abajo de este video, en la descripción, vamos a poner los links donde les van a dar información para poder apoyar a nuestros hermanos que están en otros países, lejos de su hogar, lejos de su familia, pero que por amor al Dios eterno han sido enviados y obedientes a su palabra y a la voz del Señor, están en estos países predicando el evangelio de día y de noche. En la descripción, repito, dejaremos los links donde pueden obtener más información y donde hermanos los van a escuchar y les van a asesorar para poder apoyar a estos hermanos.
con los pies, número 3, con los pies de los que van. A ti que has escuchado la voz del Señor, y el Señor te ha hablado y te ha dicho que vayas a predicar el Evangelio. Tú eres un llamado del Señor. Y es importante. Y es necesario que atiendas a su voz. Tal vez algunas ocasiones te has preguntado, ¿pero cómo lo hago? Estos mismos hermanos, de donde vamos a dejar las descripciones, en la descripción, los links, los enlaces donde te van a dirigir para que te escuchen, hermanos que han sido enviados, hermanos que también como tú fueron llamados para predicar el Evangelio. Y ellos te van a poder asesorar, ellos te van a decir cómo empezar este trabajo misionero en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 4, podemos apoyar en muchas formas, pero hoy vamos a hablar de 4 o 5 formas de apoyarnos. Apoyamos el trabajo en la obra misionera con las iglesias que los envían. ¿Conoces a alguien de tu congregación que ha hablado de estas cosas y que continuamente les dice, hermanos, vayamos, prediquemos, vayamos a predicar el Evangelio a otros lugares, a otras poblaciones, etnias, países? A él es al hermano al que tenemos que apoyar, capacitar y enviar a estos lugares para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido en todo lugar. Anunciemos el amor del Señor para que en todas las etnias de nuestro país y en el mundo conozcan que Él vive, que Él reina. Su palabra dice, Él es Jehová, sea su nombre conocido en toda la tierra. Aleluya. Y así podamos cumplir la gran comisión. De algo podemos estar seguros. Se cumplirá la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Y se predicará el Evangelio en todos los pueblos. Y un día estaremos unánimes cantando y alabando a nuestro Dios con una gran multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, adorando y alabando a nuestro Dios, como lo narra la palabra profética de Apocalipsis capítulo 7, versículo número 9. ¿Quieres ser parte de esto? ¿Quieres integrarte a este trabajo? ¿Quieres ser parte de la gran comisión? Su palabra dice en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tú y yo estaremos un día ahí, con todos los pueblos, con todas las naciones, delante del trono del Rey, alabando y predicando su nombre. Sigamos el ejemplo del misionero más grande y hermoso que ha pisado la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Él también dejó su trono y vino a esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Sigamos sus pisadas y prediquemos su santo evangelio, el cual a cada uno de nosotros nos ha traído bendición y vida eterna. Oremos al Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas y de manera especial que bendiga a nuestros hermanos misioneros que han sido enviados y que serán enviados a otras naciones, pueblos y etnias a predicar el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti. Te rogamos, te pedimos, oh Dios del cielo, que tú seas, Señor, en el corazón de tu iglesia. Que tú los bendigas, Padre Celestial. Que tú, Señor, hables a sus corazones, a sus vidas, Señor, a su espíritu, Padre. Y si alguno, Señor, en su corazón tiene el deseo de apoyar el trabajo misionero, Señor, por favor, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a sus vidas, hable a sus corazones, y que podamos apoyar a nuestros hermanos que han sido enviados, Señor, a otros lugares fuera de su país, fuera de sus familias y de sus hogares, a llevar este hermoso evangelio, Señor. Lo han hecho con mucho amor, lo han hecho con mucha alegría, con mucho gusto, Señor. A nosotros permítenos y danos la oportunidad de serles soporte, de poder ayudarlos, Señor, desde aquí, desde nuestro lugar, poder enviarles, Señor, un saludo, un apoyo, escuchar, Señor, sus correos y ver lo que nos envían, Señor, sus noticias de cómo se encuentran en cada país, en cada etnia, Señor. Permítenos el tener el corazón sensible para poder hacerlo, Señor, ya siendo doblando nuestras rodillas
enviándoles un apoyo, Señor, capacitando, Dios del cielo, a los que tienen el deseo de ir, doblando nuestras rodillas por ellos, oyendo, Señor, a aquellos que tienen el llamado de ir a predicar el Evangelio, que tu Espíritu Santo los anime, los convenza, Señor, de que ellos son los elegidos por ti para ir y predicar el Evangelio, y que toda tu iglesia y que toda esta congregación sepa que tú eres Dios, que tú eres el Señor, y que estás con cada uno, y que tú has llamado a todos, a toda esta iglesia, a predicar el Evangelio, a esta gran comisión. Te pedimos, Señor, que nos des el corazón sensible para poder apoyar en todas estas formas a esta gran comisión, al equipo misionero, al trabajo misionero, a nuestros hermanos que presiden el consejo misionero de esta iglesia cristiana interdenominacional. Que tú les sigas dando sabiduría, que tú les sigas dando el respaldo, el apoyo, el sustento, para que este Evangelio siga siendo predicado en todo el mundo. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos de esta transmisión, deseando que el Señor los siga bendiciendo, y los invitamos a que se queden a las transmisiones que siguen para que su vida se siga edificando y llenando de la presencia de nuestro Dios. La paz de Dios. Que Dios los bendiga. Lámpara a mis pies es tu palabra, que alumbra, Señor, mi corazón. Lámpara a mis pies es tu palabra, que me guiará a la patria celestial. Preciosa luz que en mí brilló, es la palabra del Señor. Es la lumbrera que en mi camino va, que me conduce a la patria celestial. Escudriña tu palabra santa, nos mandó nuestro Señor Jesús. Testimonio da de mí, Él dijo, y encontraréis perfecta vida eterna. Preciosa luz que en mí brilló, es la palabra del Señor. Es la lumbrera que en mi camino va, que me conduce a la patria celestial. Cuando un día vine a Jesucristo, solo había en mí oscuridad, mas en su palabra hallé gloriosa la luz refulgente que siempre me guiará. Preciosa luz en mi brillo, es la palabra del Señor. Es la lumbrera que en mi camino va, que me conduce a la patria celestial. Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a considerar una parte de la Escritura y quiero invitarles a que antes de hacerlo pongamos en las manos del Señor esta prédica. Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde te damos gracias porque has estado con nosotros, Señor. Gracias por la escuela dominical, gracias por la cápsula, gracias por mis hermanos, Señor, que han ministrado en la alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú hables a nuestra vida en este momento, Señor, y que tú seas quien haga todas las cosas sabiendo lo que necesitamos en esta tarde. Te lo suplicamos, Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo número 24, en el versículo número 15, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos sabemos para qué se utilizan estas pesas. Sabemos que estas pesas sirven para fortalecer nuestro cuerpo. Al momento de ejercitarlas, nuestro cuerpo se va fortaleciendo. Pero no solamente necesitamos estas pesas
para fortalecer nuestro cuerpo, sino además debemos de llevar una alimentación equilibrada, sana, en el cual debemos de consumir verduras, frutas, carnes y poca grasa. Pero además de la alimentación y además de un ejercicio para que se pueda fortalecer nuestro cuerpo, necesitamos un descanso confortable. Entonces necesitamos estas tres cosas para que podamos tener un cuerpo fortalecido y de esa manera podamos tener una vida feliz. ¿Pero qué es fortalecer? El diccionario nos dice que es adquirir fuerza física o moral, y fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Entonces, cuando tenemos un cuerpo fortalecido, podemos realizar los movimientos necesarios. Cuando hay un cuerpo débil, no podemos ni siquiera hacer un movimiento. Nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque le falta fuerza a nuestro cuerpo. Y en esta tarde vamos a ver algo importante: el fortalecimiento familiar en Dios en tiempos difíciles. Y si para nuestro cuerpo físico necesitamos fuerza para poder realizar un trabajo, bueno, y sabemos que hay algunas reglas como las que acabamos de ver: hacer ejercicio, tener una alimentación sana y tener un descanso confortable. Bueno, para nuestra vida cristiana y una vida familiar fortalecida, también necesitamos tener ciertas reglas. ¿Cuáles serán? ¿Qué podríamos hacer? Una de las cosas importantes que necesitamos para tener una familia fuerte es orar juntos, hablando espiritualmente. La palabra del Señor en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver qué nos dice, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo número 5, al versículo 17, dice: orad sin cesar. Eso es lo que nos dice. Entonces, una de las cosas importantes para que la familia esté fuerte es orar juntos. Es decir, podemos hacer un culto del hogar en el cual podemos orar los unos por los otros o por cada uno de los miembros de la familia, y de esa manera pues cada uno se fortalece a través de la oración. Por eso la palabra del Señor dice: orad sin cesar. Y esa es una parte muy importante, y sabemos que la oración del justo, dice la palabra del Señor, puede mucho. Entonces la oración en familia, no solamente por el hecho de estar juntos, sino también por el hecho de estar orando los unos por los otros, nos fortalece espiritualmente hablando. Pero no solamente eso, también podemos, otra de las prácticas familiares que podemos hacer es comer, desayunar, cenar, ya sea alguna de esas comidas juntos o todas, que sería lo ideal. Pero ¿qué sucede? Que tenemos también dentro de esa convivencia familiar incluir la oración. ¿De qué manera? Pues estar agradecidos con el Señor por el alimento que tenemos en ese momento, y pedirle a uno de los miembros de la familia que dirija la oración en cada uno de esos alimentos. Y dice la palabra del Señor, también ahí mismo en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, pero ahora en el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que al momento que estamos una vez más conviviendo en familia, podamos agradecerle juntos al Señor por el alimento que estamos teniendo en ese momento. Pero además tenemos que leer y tenemos que hablar de la palabra del Señor a los nuestros. Es decir, los padres a los hijos, y los hijos también pueden hablarles a los padres, y también entre hermanos. Porque la palabra del Señor, si nosotros recordamos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, y del versículo número 6 al versículo 9, dice la palabra del Señor:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué mejor manera de poder fortalecer a nuestra familia sino a través de la palabra del Señor? Ahora con todos estos medios podemos mandarle un WhatsApp a nuestros hijos cuando salen de casa porque a lo mejor tienen que trabajar, o podemos mandarle un WhatsApp al esposo para darle un texto de la palabra del Señor. Y también al estar en la casa con nuestros hijos, a nuestros pequeños, pues darles un texto de la palabra del Señor. Dice, la repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al estar por el camino, es decir, en todo momento. Y todavía dice, y también las pegarás en los postes de tu casa. Así es, hermanos. De esa manera podemos ver que hay un fortalecimiento en nuestra familia. Fíjense lo que decía un escritor: la influencia más importante en los adolescentes y en los niños es la de sus padres. Entonces, quiere decir que en la familia es donde nace la parte importante espiritual. Es cierto que vamos a la iglesia, al templo, es cierto que están los instructores y los pastores, pero la parte medular, espiritualmente hablando, es en la familia. Por eso la palabra del Señor lo dice de esa manera en Deuteronomio. Pero otra de las cosas importantes que debemos de hacer con nuestra familia para motivarla es también ayudarle a cada uno de los integrantes a participar en las actividades que hay de acuerdo a su edad. Los templos están cerrados, sin embargo hay actividades a través de las redes sociales que tenemos y podemos estar entonces en ellas. Dice la palabra del Señor en Lucas 14:23 de la siguiente manera. Es cierto que es un poquito más complicado porque pues no podemos más que estar sentados y estar viendo los cultos, las guardias, lo que haya. Sin embargo, nosotros podemos contemplar que a través de ellas nuestros hijos se fortalecen, aunque sean muy pequeños. El Señor habla a sus vidas a través de esas reuniones. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Muchas veces tenemos que forzarlos, hermanos, a entrar. Para ellos a veces es complicado porque quisieran hacer otras cosas. Si no hay reuniones físicas, si no hay todo ello, pues prefieren a lo mejor estar en las redes sociales haciendo otra cosa. Sin embargo, nosotros como padres o como parte de la familia, dice la Biblia, fórzalos a entrar. Entonces vamos a motivar a nuestra familia para que esté en cada una de sus actividades y su vida también se fortalezca. Porque a cada uno en esas actividades pues le hablan de acuerdo a su edad. Entonces es importante que nosotros estemos juntos como familia buscando al Señor, pero también en nuestras diferentes actividades. Y entonces podremos mantener una familia fuerte. Y de esa manera podremos decir como Josué: yo no sé ustedes a quién quieren servir, si a los dioses de nuestros padres o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué estaba seguro de una cosa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quería decir Josué? Que su casa, su familia estaba fortalecida en el Señor y por ende podía servirle a Dios. Eso es lo que tenemos que lograr para que podamos cumplir el objetivo del Señor. Una familia fuerte igual a una familia en servicio para el Señor. Entonces, esto es de suma importancia. En estos tiempos difíciles, ¿y por qué digo tiempos difíciles? Porque llevamos 5 meses aproximadamente de confinamiento. Hacemos en algunos hogares, los padres o alguno de la familia hace home office. Además de eso, las clases a distancia. Aparte de ello,
Los ingresos familiares han bajado, algunos padres se han quedado sin empleo, otros les han bajado el sueldo. Y además de todo ello, los templos se han cerrado. Esos son los tiempos difíciles en los que estamos como familia viviendo en estos momentos. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esos tiempos difíciles? Es complicado, hermanos, cuando podemos contemplar todo este cúmulo de situaciones y nuestra familia en medio de ellos. Es un bombardeo todos los días, hermanos, todos los días. Y aunado a esto, la enfermedad de COVID. ¿Se imagina cuál es el tiempo difícil que estamos viviendo como familia? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de este tiempo difícil es la depresión. ¿Cuál es el resultado? La angustia de que podemos salir a la calle y contagiarnos de este virus, que no solamente ha sido aquí en nuestro país, sino es a nivel mundial. No podríamos decir vamos a viajar hoy a Estados Unidos o vamos a viajar hoy a Francia y allá me voy a resguardar, porque no es así, hermanos. En todos los lugares del mundo hoy tenemos este problema de COVID-19. ¿Qué otra situación hay como resultado? La tristeza, la angustia, la desesperación, el estrés por que no hay los medios económicos para seguir solventando las necesidades de la familia. Y llevando a esto, hermanos, en muchas ocasiones el suicidio. La baja de defensas por todo esto que estamos diciendo. Y también, hermanos, muertes a causa de este virus, pero también a causa de todo esto que estamos diciendo. Viene un paro cardíaco, viene un infarto y entonces ahí termina la vida. Y recordaba al estar viendo este tema que hace unos días me hablaban uno de mis compañeros y me decía: hoy ya no le vas a pagar, a partir de hoy ya no le vas a pagar nada a la persona que está encargada de la plaza que está en el país de El Salvador. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y por qué ya no le voy a pagar nada? ¿A quién le voy a pagar? Y me decían, él acaba de fallecer el día de ayer. Y me sorprendió mucho la noticia, porque yo decía, bueno, si acabo de hablar con él hace 15 días y estaba bien. Y entonces quien me habló me dijo, mira, Saraí, acuérdate que en El Salvador tienen más tiempo de confinamiento. Él estaba trabajando en su casa desde ahí. Y el día de ayer solamente esperó que llevara el cobrador con todo lo que había cobrado del día. Y entonces su esposa lo llevó al médico, le dieron una pastilla, le dijeron vaya a su casa y descanse. Pasaron algunas horas y él se seguía sintiendo muy mal. Decidieron llevarlo al hospital y en el hospital murió a las pocas horas de haber ingresado. Y entonces yo pregunté, y bueno, ¿qué le sucedió? Y me dijo, el confinamiento, el estrés del trabajo, y aparte en ese momento estaba viviendo una situación de divorcio y vivía con la esposa. Las situaciones son muy fuertes. Y entonces dice, llegó a un paro cardíaco, a un infarto. ¿Qué situaciones tan complicadas entonces estamos viviendo en las familias en este momento? Por eso la gran importancia de todos los días buscar la fortaleza de parte del Señor para nuestra familia. Es cierto que todo se ha vuelto más complicado y es cierto que las cosas, podemos decir, están más caras. Sin embargo, hermanos, debemos de recordar lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16, en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuáles cosas? Todo lo que el Señor le había dicho a los que estaban con Él. Pero dice la siguiente parte, en el
el mundo tendréis aflicción. El Señor, hermanos, esto fue escrito a lo mejor hace más de 2000 años. Sin embargo, el Señor sabía que iba a acontecer en este año 2020. Él lo sabía, por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, aleluya. El Señor venció al mundo, hermanos. Entonces Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él está trabajando por nuestra familia, nosotros hagamos lo que nos corresponde. ¿Y qué es? Lo que decíamos, orar juntos, platicar como familia, estar en las actividades, comer juntos, leer la Biblia con parte de nuestra familia. Eso es lo importante. Y Él hará las demás cosas. Hermanos, yo no sé cómo esté la familia de cada uno de los que hoy estamos escuchando este mensaje. Pero he llorado durante algunos días, algunos meses, que he estado platicando con algunos hermanos, con algunos jóvenes, y he estado a lo mejor por momentos tristes, por saber la condición en la que están pasando nuestros jóvenes en este momento. Por eso el Señor en este tema nos dice que necesitamos un fortalecimiento para nuestras familias. Hermano, tú sabes si dentro de tu hogar alguno de los adolescentes, alguno de los niños, o tu esposa o tu esposo están pasando una situación de depresión. ¿Te has dado cuenta de sus actitudes? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor alguno de ellos está viviendo una situación de tristeza, una situación a lo mejor de estrés? Es importante que en estos tiempos nosotros estemos listos para poder entender todo lo que nuestra familia está viviendo y de esa manera clamar al Señor. A veces pareciera, hermanos, que solamente es esta enfermedad de COVID-19, pero no es así. Esto va más allá, ha traspasado la enfermedad física y se ha, hermanos, adentrado a una enfermedad espiritual que está desintegrando familias, que está haciendo que muchos estén viviendo situaciones muy complicadas. Nuestros jóvenes se nos están yendo de las manos. Nuestros niños estando ahí en el hogar, es difícil, tantos días sin salir, sin ir a la escuela, sin poder jugar en un parque y tantas cosas. Son tiempos difíciles y más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Pero debemos de recordar lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿cómo está tu familia esta tarde? ¿Cómo están los tuyos? ¿Te has puesto a observarles? ¿Te has dado cuenta de las actitudes que han tomado a lo mejor en los últimos días? A lo mejor hay mucho enojo, pero no te has dado cuenta que están viviendo una situación difícil. A lo mejor su rebeldía, a lo mejor tantas y tantas actitudes que han tenido durante este confinamiento. Sin embargo, es tiempo de decirle al Señor, fortalece a mi familia. ¿Qué hizo Josué? Josué, para poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, buscaba el fortalecimiento de su hogar. De esa manera nosotros tenemos que buscar día a día que el Señor fortalezca nuestras familias. Y que no haya alguno de nuestros jóvenes que podamos saber en días que digan, es que se suicidó. Es que el hermano le dio un paro cardíaco por la cuestión que vivía en la familia. Es importante que esta tarde le digamos al Señor, toma mi hogar, toma mi familia, toma los nuestros, mira lo que estamos viviendo. A lo mejor a veces no lo externamos porque no queremos preocupar a los demás en la familia, pero el Señor lo sabe. Necesitamos decirle al Señor, fortalece mi hogar. Y en este tiempo de contingencia como familia podamos servir al Señor. Vamos a decirle, Aristis y Ayasama, Dios de los cielos, en esta tarde tú conoces todas las situaciones que hay en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, mira, están sufriendo depresión, están siendo bombardeados por el mundo, pero hay poder en la
también están siendo bombardeados a través, Señor, de la televisión, Señor de los cielos, a través, Señor, de los programas, porque ¿qué más pueden hacer a veces en casa? Toma la vida de la esposa, Señor, que el trabajo ha aumentado en el hogar. Toma su corazón, dale fuerza para seguir adelante. La vida del esposo, Señor, para traer el ingreso a la familia y podamos seguir subsistiendo, Señor. Te ruego que tú multipliques, que tú tomes la vida, oh Dios, del esposo en estos tiempos, que tomes el ingreso familiar, mis hermanos que se han quedado sin trabajo. Que tú seas, Señor, con cada uno de ellos, que tú tomes su corazón, que tomes su vida, que nos ayudes, Señor, en estos tiempos. Te lo ruego, Padre Celestial, te lo suplico en esta tarde, que tu presencia sea en cada familia todos los días, que haya ese fortalecimiento, Señor, cada mañana, cada anochecer. Estemos en constante oración, en constante súplica, para que tu presencia llene los corazones, para que tu presencia, Señor, llene las vidas, y así podamos lograr una familia en victoria y una familia en servicio a ti, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, oh Dios. Toma cada miembro de la familia, danos fuerza, Señor, a mis hermanos de la edad de oro. Te ruego que les fortalezcas, te ruego, Señor, que seas con ellos, que no les dejes, Señor, en medio de todas las cosas. En tus manos preciosas, Señor, estamos en esta tarde. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, te lo suplicamos en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y tu misericordia, Señor, es para siempre. Amén. Y hermanos, en esta tarde también vamos a orar, pues, por las necesidades que hoy tenemos. Hoy tenemos una lista larga de muchas necesidades. Sin embargo, debemos de recordar que el Señor está con nosotros. Y aquí tengo una lista y quiero leérselas para que juntos le podamos pedir al Señor. Dice la palabra de Dios que si dos se pusieran de acuerdo, el Señor obraría. Y dice así, hermanos: nuestro hermano Bernabé López Jacinto y su esposa, que se llama Isabel Sánchez, mi hermana Marina y familia, Abel Onofre, hermano Luis Tamayo, Yolanda Romero y su hija, Alfonso Maldonado, dice Marlene Berenice y hermano Juan A. Rodríguez, Noemí Hernández, Jesús Maldonado, y dice que oremos por las familias Maldonado, Leite Flores y Flores Bastida. Pero también hay otra, hermanos, otra lista, y la otra lista que tengo, hermanos, de peticiones es la siguiente. Es mi hermano Eliseo y familia, Roberto Martínez, Pablo Romero, Sabrina Maldonado, Eduardo Cervantes, dice Hortensia Ríos, Noé Peña, familia Saavedra Rodríguez, Hermilia Hernández, Teresa Torres, Osvaldo Flores, Guillermo Bautista, señora Bárbara Camacho y familia por su salvación, Enriqueta Ocampo por sanidad, hermana Esther Chávez, dice que se cayó y se lastimó su cadera y su pie, Viridiana Guerrero porque está embarazada, Néstor González será operado del antebrazo por accidente, Leticia Islas, y dice Claudio Magallón, dice que tiene cáncer, hermana Anita Ponce, y es hermana de mi hermana Conchita Ponce, Felipe López Carrasco, dice que fue operado de corazón a corazón abierto, se encuentra delicado por una complicación, por mi hermana Estela Vega que está delicada y mi hermana Miriam Flores por su trabajo. Pidámosle al Señor en esta tarde, que el Señor sea con nosotros. Señor de los cielos, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Te pido, Padre Celestial, que tú seas con nosotros, que tomes todas las necesidades que hoy tiene tu pueblo, que seas, Señor, en la vida de cada uno. Son muchas las necesidades y aún las que no las sabemos. Te ruego que tú obres, Señor, a favor de cada uno de mis hermanos y de los que hoy nos están escuchando y mirando, que seas con ellos, que no falte, Señor, tu palabra, tu gracia, Señor, en tus manos está cada necesidad.
Por más difícil que sea, Señor, sabemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Toca cada cuerpo enfermo. Toca cada vida que necesita salvación. Toca cada situación difícil que está viviendo cada familia en esta tarde. Ahí amasía, camaísa. Dios de los cielos, ¿a quién iremos? Dice tu palabra. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero también dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, en este tiempo te ruego tu misericordia, te ruego, Señor, tu bondad para nosotros. Y los que estamos viviendo situaciones muy difíciles, en tus manos estamos en esta hora. Te lo suplicamos, Señor, y te lo rogamos, porque sabemos, Señor, que en ti podemos confiar todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por Cristo Jesús. Amén. Y de esta manera vamos a decir nuestro Salmo 23, sabiendo que Él es nuestro pastor y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso, de una manera confiada, digamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, les invitamos a nuestro culto próximo de la tarde a las 4. Que Dios esté con ustedes.